Buenas noches, Piero. Buenas noches con todos los presentes. Reiterarles el saludo por el Día del Abogado a todos ustedes, futuros abogados, algunos que ya han terminado, y saludarle desde aquí al doctor Pablo Aldea, que nos está acompañando el día de hoy en la sesión. Bueno, Piero, ¿me habilitas para compartir? Me parece Sí, como de error. está habilitado, está habilitado. Si es que no te sale, me avisas para darte confitrión en todo caso, porque está habilitada la opción para compartir. Ya. ¿Se aprecia las diapositivas? No, Bueno, no me aparece la opción para poder compartirlo. Creo que es un problema de mi máquina. en todo caso puedes pasarme también las diapositivas y yo las Por publico. favor, Piero, sí. Ya, Mejor. dale, me pasas por WhatsApp, hermano. Ya, Piero, ya te he mandado para continuar, por favor. Esto ahora lo pongo a compartir. Esto ya se está compartiendo, ¿me confirmas? Sí, ya está, ya, Piero. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Ahora, siguiendo con esta línea de temas que hemos realizado para las sesiones internas, vamos a tocar lo que viene a ser el delito de feminicidio, para lo cual voy a tocar de frente a temas puntuales, ¿no? Para este tipo de delito se han establecido ya fundamentos tanto políticos como de un estudio de criminalística para los para el delito de feminicidio. Dentro de esto se ha hecho un desarrollo de tipo objetivo y subjetivo como todos los tipos penales, recordando que este tipo penal de feminicidio está establecido en el Código Penal, en el artículo 108-B como feminicidio, en el cual explica textualmente el criterio que se tiene que tener esto y bajo qué contextos se puede prever. Recordar también que los bienes jurídicamente protegidos para el delito, para los delitos, se hacen a través de un análisis sistemático
Dentro de la función crítica que puede tener este delito, esa función interpretativa que nace de ciertos tipos penales, hacia qué van apuntando o hacia quiénes va dirigido, y finalmente esta función sistemática que recoge cada uno de ellos, ¿no? Uno de estos ejemplos, pues, son los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, los delitos contra el patrimonio, entre otros. Siguiente, por favor, quiero. Bueno, ¿qué tipo de comportamiento típico y cuáles son estos contextos en los que se enmarca el delito de feminicidio? Recordar que para esto, para el feminicidio, es la suma de esa afectación que se hace al agraviado, la afectación a su vida, ¿no? Y para esto se hace un análisis de qué afectación con respecto a la igualdad material que va a tener esta víctima, porque vamos a hablar de un tipo de sujeto pasivo en específico. Entonces, este contexto del que se habla, este comportamiento típico, ¿no? Como dice la Firmina, el comportamiento típico del delito de feminicidio consiste en matar a una mujer por su condición de tal. Aquí es donde entra el debate. Estos contextos, como son la violencia familiar, la coacción, el hostigamiento o acoso sexual, el abuso de poder, de confianza o autoridad sobre esta víctima, o bajo cualquier tipo de contexto de discriminación hacia la mujer. Entonces, entendamos que va a existir para nosotros la interpretación de los elementos de este tipo penal, específicamente bajo esta frase, que por su condición de tal. Ese es el debate. Esto ha generado, obviamente, controversia, tanto jurisprudencialmente y doctrinariamente, ¿no? Y mientras que para un sector se trata de solo una frase que poco nos va a ayudar a la comprensión de esta conducta típica de feminicidio, para otro gran sector de la doctrina, implica que el delito sanciona que matar a una mujer por ese hecho de serlo, por esa realidad biológica que tiene el sexo femenino o las mujeres, siempre que esta muerte ocurra en los contextos que están descritos bajo el Código Penal, ¿no? Y bueno, asimismo, se puede ver que este elemento se puede homologar bajo ciertos criterios, ¿no? Ese odio que puede existir hacia las mujeres, esos criterios que pueden tener algunas personas para este sector de la población humana, ¿no? Una primera aproximación a lo que vendría a ser este significado que debemos darlo nosotros bajo este elemento normativo de por su condición de tal, parte desde la identificación del bien jurídico que se está protegiendo bajo el delito de feminicidio. En este sentido, pues, es necesario hacer que si nosotros vamos a hablar que este delito de feminicidio protege la vida humana independientemente, y a su vez busca esta igualdad material que está enmarcado bajo este tipo penal, obviamente, para nosotros hablar de esta condición de tal, a la condición de mujer resulta un poco de análisis de ser tocado con pinzas, ¿no? Esta dimensión material, de igual manera, nos hace referencia a cómo ha surgido un fenómeno social y luego transferido a la rama jurídica, ¿no? ¿Por qué? A un inicio, todo esto partía sobre ese sesgo machista que existía y a esa preocupación social para erradicarla, ¿no? Tanto viéndola desde un ámbito, un esquema discriminatorio, estructural de repente, a nivel social, contra las mujeres. Este esquema que se había planteado, que se vivía anteriormente, y que de repente, haciendo un paréntesis, ¿no? Se ha visto hace poco con un caso entre jueces, ¿no? Que hay un llamamiento de, de autoridad sobre otra, por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Estos son claros ejemplos de discriminación bajo este esquema estructural que existe en la sociedad. Bueno, cerrando ese paréntesis, siguiente, por favor, Piero. Eh,
bajo esta misma línea que estamos trabajando, pues, que este delito va a sancionar la muerte de las mujeres en este marco de una situación de que existe un quebrantamiento o una imposición de estos estereotipos de género y obviamente tomados para el machismo que existía, ¿no? Los mismos que hacen de subordinados a las mujeres en la sociedad. De hecho, existe jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia del Perú, en el cual está incluido el Acuerdo Plenario 1/2016, en el cual ha reconocido ya que este elemento al que se hace referencia, ¿no?, a un contexto de violencia basada en género, toma como posición o plantea como posición este subordinamiento del femenino hacia lo masculino. Ya lo aclara dentro de esto. Siguiente, por favor, pero. Siguiente, por favor. Entonces, existe ya una norma que apoya el delito de feminicidio. Es la ley 3364, ¿no? Precisamente en el artículo 4, su numeral 3 de este reglamento, ya nos define cuál va a ser la violencia contra la mujer. Y hablan de lo mismo, por esta condición de tal que se manifiesta a través de discriminación y que se agrava relativamente o totalmente según a la capacidad de las mujeres de gozar como tales derechos y libertades para la sociedad y para que sean vistas igualmente, ¿no? En líneas más o menos, ese es el énfasis que hace. Entonces, en otras palabras, entendiéndolo esta condición como tal, este reglamento es el que da a entender o se entiende como violencia contra la mujer por su condición de tal, como aquella que es enmarcada bajo la violencia de género, ¿no? Esa expresión de las relaciones que existen en la sociedad de dominio, de sometimiento del varón contra la mujer, de esa subordinación que deben de tener de todas las mujeres hacia los varones, ¿no? Y esto, ¿qué cosa va a afectar, no? Va a afectar ese derecho a la igualdad material que debe existir. Y por tanto es donde que todo el debate radica, ¿no? Bajo este mismo razonamiento, esta frase, por su condición de tal, hace referencia a que si existe una muerte, o si es que a la muerte causada en base a esta imposición, bajo estas conductas que de repente algunos doctrinarios lo pueden tomar como reglas ya culturales, previstas por la sociedad, arraigadas en la sociedad, que son precisamente bajo determinados comportamientos y conductas hacia las mujeres, ¿no? De discriminación, subordinación, etcétera, etcétera. Esto es lo que enmarca este elemento por su condición de tal, ¿no? Y puede ser interpretado en un sentido biológico, ¿no? Puede ser entendido bajo una expresión que hace referencia a un sistema de género sexista, caracterizado por exigir a las mujeres cumplimiento de ciertos estereotipos que deben mostrar ante la sociedad, ante tal persona, etcétera, 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 ¿no? Siguiente, por favor, pero. Entonces, hablando de este género, este sistema social que enmarca el género sexista, que caracteriza básicamente y se ha cerrado en un ciclo en el cual existen estereotipos de género, ¿no? Cómo se debe ver, cómo debe ser, cómo debe actuar, cómo se debe hablar, y bajo esto hay un incumplimiento, una imposición de parte de este género dominante, por así decirlo, ¿no? Bajo actos de violencia. Y estos actos de violencia, pues, encaminan a lo que nosotros llamamos el feminicidio, ¿no? Cuando llega a causarse la muerte. Ahora bien, la interpretación que se propone, ¿no? Bajo el elemento por su condición de tal,
se retroalimenta si es que nosotros hablamos con los criterios contenidos y descritos por el mismo tipo penal que tiene el Código Penal, los cuales van a evidenciar ciertas situaciones generales en que estos estereotipos de género de alguna u otra manera ya delinean lo que va a suceder, el comportamiento que se va a ejecutar sobre las mujeres y que se deben actuar conforme a ese sistema de género sexista que ya existe, ¿no? Entonces, siguiente, por favor, Piero. Entonces vamos a hablar sobre lo que viene a ser la violencia familiar. Primero, resulta relevante decirles que ya la ley 3364 sobre la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, ya de alguna otra manera define este elemento, ¿no? En el contexto de violencia familiar tiene que ser reinterpretado hacia una definición sobre qué es o qué se va a hablar de violencia hacia un o una integrante del grupo familiar, uno o unas, ¿no? Esto se define como aquella acción que se va a tener o esa conducta que causa la muerte bajo un daño o quizás un sufrimiento físico, sexual o psicológico en el peor de los casos, y que se va a producir bajo un contexto de una relación. Esta relación es una relación de responsabilidad con la otra persona. Entonces, esta confianza o este poder que tiene el agente activo, ¿no? Por ser parte de este grupo familiar, ¿no? Esto ya estaba descrito, ya está descrito en la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Bajo esta misma línea, es preciso señalar que los elementos que deben ser interpretados a razón de ser, también lo menciona el Tribunal Constitucional del Perú, en torno a que la familia va a ser esa institución que se encuentra a merced de los cambios sociales y políticos, aparte que la familia va a ser el núcleo de la sociedad, etcétera, ¿no? Esto va a implicar, pues, obviamente, que nosotros debemos generar o sea, nosotros ya generamos y debemos generar desde nuestro nacimiento ya vínculos familiares, ¿no? Todo esto de compartir una vida en familia, etcétera, y es por eso que ya el Tribunal Constitucional enmarca que ya existe esa institución y que esta va a estar a merced de los cambios, tanto sociales y jurídicos en el peor de los casos, ¿no? Siguiente, por favor, Piero. Ahora, otro de los contextos es la coacción, ¿no? La Corte Suprema de Justicia de la República del Perú ya ha indicado, ¿qué ha indicado? Este contexto se produce cuando el feminicidio ocurre luego o mientras que el sujeto activo obliga o intenta obligar a la víctima, ¿no? A través de violencia o amenaza, para hacer algo que contra de su propia voluntad. Y esto puede suceder cuando se intenta forzarla a abortar, cuando no desea continuar con el embarazo, una de las partes lo obliga, ¿no? Por lo general, en este caso, si hablamos de feminicidio, el varón, ¿no? Esto también, bajo otros ejemplos, sería, pues, si es que este elemento o este contexto se produce bajo la fuerza que se realiza contra la mujer, de cualquier acto de sometimiento sexual, incluyendo, digamos, actos contra el desnudo forzoso, tocamientos, hasta podríamos hablar de besos, bailes quizás, entre otros, y todo lo que la imaginación humana se pueda abordar, ¿no? Para, para nosotros, en parte, eh, realizar este tipo de situaciones, comportamientos que puedan definirse bajo cualquier contexto, pues van a ser a través de una relación sentimental, entre comillas, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, el hostigamiento o acoso sexual. Precisamente, también el año 2017, la Corte Suprema de Justicia de Perú habla y define sobre primero, sobre el hostigamiento en sede penal.
va a suponer de aquel acto en el cual vas a molestar o burlarte insistentemente, y este comportamiento va a afectar la autoestima o dignidad de la víctima, ¿no? Esto lo hablan en el fundamento 60 del mismo. Entonces, ¿qué enmarca esto? Esta conducta va a calzar con una forma de violencia psicológica, ¿no? Y va a abarcar este mismo comportamiento, va a abarcar conductas como que las que van a ser de humillar, avergonzar a la víctima, ¿no? Va a ser un amplio abanico de similitudes, ¿no? Por su parte, la Corte Suprema de Justicia señala que este acoso sexual también se hace referencia bajo otra ley, y lo han recopilado, al que han llamado hostigamiento, ¿no? Por ahí ha debido existir alguna similitud en el cual lo han tomado de esa manera. Entonces, el acoso sexual, para nosotros, bajo el delito de feminicidio, va a ser toda conducta de naturaleza sexual o sexista que no está siendo, que no es deseada o es rechazada, ¿no? Cometida por una persona que se va a aprovechar de cierta situación ventajosa por la víctima o hacia la víctima, o ventajosa en el momento, en el entorno que se está suscitando. Sin esta víctima, sin tener la oposición, ¿no? Que le provoque en ella una cierta intimidación, humillación, una cierta hostilidad, o que le va a provocar un comportamiento que no requiere su reiteración para el mismo, para el sujeto, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Ahora, hablamos de otro contexto cuando es el abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que exista, que confiere, digamos, a cierto tipo de autoridad con respecto a la gente. Este elemento incluye más de un contexto, ¿okay? Porque se están hablando varias situaciones. En primer lugar, se puede identificar ciertos casos en los que el sujeto activo va a ostentar una posición de poder frente a la víctima, ¿no? Este poder para nosotros va a estar reconocido jurídicamente, casuísticamente también, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de un empleador, de un funcionario público, de un padre o de una madre con respecto a un adolescente, o entre otros, ¿no? Socialmente se ve, ¿no? Por otro lado, en segundo lugar, va a estar esa posibilidad de que no exista una simetría de poder, sino que la víctima tenga una relación de confianza con el agresor. ¿Qué quiere decir esto? Esto para nosotros nos permite extender este elemento, este segundo elemento posible bajo este contexto de abuso de poder, a los casos en el que el sujeto activo es un amigo, es amigo de la familia, quizás es tu enamorado, tu novio, es tu... algunos supuestos similares a los que ya los he mencionado, ¿no? En cualquiera de estos dos contextos, para nosotros el feminicidio se va a producir a razón de que este escenario que involucra que el sujeto activo ha utilizado de manera ilegítima su poder, su confianza, ¿no? Por ejemplo, si se tratase cuando el feminicidio se produce luego de que un funcionario público extorsiona a una mujer, ¿no? O después de que un policía detiene a una sospechosa de cometer cualquier tipo penal, o mientras que una trabajadora pueda cumplir algunas actividades, ¿no? No consignadas dentro de su contrato laboral. Todas estas situaciones se pueden marcar bajo este contexto y bajo dos posibles situaciones de este mismo contexto. Siguiente, por favor. Ahora, uno de los contextos es cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el género. Este elemento de contexto se cumple cuando el feminicidio se vincula a cualquier forma de discriminación, ¿no? Por ejemplo, como menciona la Firmina, esta vulneración a la igualdad que puede estar basada tanto en ese origen étnico
o de nacionalidad, de sexo, cualquier tipo de estas situaciones que pasan, ¿no? Enmarcadas bajo el elemento de contexto que incluye la discriminación por motivos de género, aclarando eso. Por lo que se va a configurar cualquiera de estas situaciones que están en la firmina, ¿no? Que suponen a nosotros o a a todos los delitos de feminicidio por la condición de tal, ¿no? Ahora bien, hay ciertos elementos de contexto, hay ciertos estereotipos de género que ya están impuestos, ¿no? Es como que si es que la mujer cuestiona el estereotipo de cierta posición para con su cónyuge, etcétera, etcétera, que quizá lo vamos a estar desarrollando a raíz de que vengan las preguntas más adelante, ¿no? Ahora vamos a ver, siguiente, por favor. El homicidio por emoción violenta. Siguiente, por favor. El homicidio por emoción violenta había tenido unos supuestos interesantes con respecto a su tratamiento, ¿no? Estos hablan sobre ciertas características que se deberían cumplir, ¿no? Y para uno de estos se habla de los intervalos de tiempo en los que van a tener que suscitar o se van a tener que hacer la secuencia de actos, ¿no? Estos deben estar enmarcados, o este intervalo debe estar enmarcado bajo la provocación y el hecho. Es decir, que si el delito tiene que cometerse bajo un lapso, en un lapso durante en el cual el sujeto se va a encontrar bajo esa impericia, bajo esa emoción violenta, por lo cual ya definen que no puede transcurrir un largo espacio temporal en el hecho, ¿no? Entonces, ¿qué marca esto? Cierta limitación, cierta preocupación para determinar cuánto es ese lapso mínimo y cuánto para nosotros ya es un largo espacio temporal, ¿no? De este intervalo. Siguiente, por favor. Entonces, ciertas características como para el homicidio por emoción violenta es el conocimiento previo por parte del autor de este homicidio emocional, es que debe desencadenar por la aparición súbita de cierta situación que es importante para este sujeto activo. Y así que este agente puede actuar de esta forma en un estado en el cual se encuentra imposibilitado de detenerse, ¿no? Bajo un impulso afectivo, desordenado, violento, en el cual le va a poder causar la muerte. Y el que él no está aceptando premeditación para este acto, ¿ya? Siguiente, por favor. Ahora, el homicidio culposo había sido analizado, tratado y tiene cierta peculiaridad también. Siguiente, por favor. Acá, la casación número 912-2016 San Martín habla sobre esos resultados tardíos y estos que se deben presentar bajo ciertos escenarios en los cuales puede producir la muerte, ¿no? Para poder determinar nosotros cómo se va a llevar a cabo, de qué forma, ¿no? Por ejemplo, una persona que cause lesiones a otra, ya sea hablando o en este entorno que nos encontramos de la pandemia, una enfermedad mortal, ¿no? La cual esta puede terminar muriendo bajo un tiempo corto, ¿no? A los pocos días de producirse de haber tenido contacto directo, ¿no? Con la persona. Sobre este punto se ha establecido ya criterios vinculantes para el cual se configura el delito de homicidio culposo, que no se exige que la muerte de la víctima sea inmediata, ¿no? Pudiendo darse en un tiempo posterior, quizás bajo ciertas circunstancias ya sea si hablamos del ejemplo de una enfermedad mortal,
bajo ciertas características que tenga la misma, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, otro caso interesante con respecto al homicidio culposo, tenemos la casación número 334/2019, en el cual habla sobre la lex artis ad hoc, ¿no? Muchos lo podemos entender o muchos ya lo habrán visto, pero básicamente los médicos tienen ya un conjunto de prácticas médicas aceptadas dentro de la medicina como adecuadas para tratar a cierto enfermo o a cierto paciente en el momento en el que se le está interviniendo, ¿no? Y obviamente el derecho no es ajeno a esto y la casación que aparece en la filmina, mucho menos. La Corte Suprema establece que para imputarle responsabilidad por homicidio culposo a la gente, este debe establecerse si se vulneró o no el deber de cuidado en la actividad médica, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué supone para nosotros esta característica que debe cumplirse? Este juicio de tipicidad, primeramente, objetiva, debe realizarse en base a criterios de imputación objetiva, ¿no? Que para nosotros van a tener, en los delitos culposos, en particular el del homicidio, al ser el juicio de tipicidad objetiva, ¿no? Estos criterios para nosotros van a permitirnos establecer si el resultado, que obviamente es daño, puede, o es este resultado dañoso que es para la víctima, puede imputarse objetivamente a una conducta como consecuencia de esta vulneración del deber de cuidado, ¿no? Esto todo enmarcado y todo siempre bajo las normas o los criterios que tiene la Lex Artis ad hoc, ¿no? Siguiente, por favor. La Lex Artis ad hoc cumple y va a cumplir siempre como ya viene de otra rama, de otra ciencia, ya es un concepto relativamente indeterminado para nosotros, el cual el juzgador es el que debe precisarlo en función a ciertas características que se planteen aquí, las cuales van a ser para nosotros el contenido semántico de la situación que se está enmarcando para cualquier actividad o intervención. Si es que pudiese existir cierto tipo de flexibilidad bajo la situación o bajo el tratamiento de ese conjunto de actividades. Su ámbito de aplicación, la naturaleza normativa que tiene, el sentido práctico y deontológico, este último bajo, es toda una ciencia también, bajo esas características, ¿no? Que pueda ser de carácter dinámico, de aplicación relativa, regulada sobre ciertas actividades que sí se pueden y hay otras que están restringidas, y es inherente a la actividad médica, ¿no? Tiene como finalidad siempre la medicina es de finalidad benefactora, ¿no? Y enfocado siempre por métodos, no en resultados. Bueno, esto, aprovechando el tiempo, sabemos que acá es muy corto, y bueno, eso sería todo con respecto a los 3 tipos penales que hemos venido a desarrollar el día de hoy.